a la Ciudad de México una vez más. Y pues bueno, regresamos porque yo tenía un compromiso familiar, tenía una boda de una prima. Así que nos lanzamos a la ciudad. Estuvimos ahí algo de tiempo haciendo van life. Nos llamaba mucho la atención hacer van life en la ciudad. La verdad es que sí es algo tedioso, no es complicado ni imposible, pero la verdad es que encontramos muchas cosas que nos fueron ayudando en ese proceso. Una de ellas es una tienda genial que se llama La Nature o La Nature, que es para usar menos, bueno, cosas que generen menos basura. Shampoos sólidos, comida, en lugar de pedir una comida en un restaurante y te la llevan en unicel, puedes pedirla ahí y van en unos frasquitos bien cool. Hay ralladura de jabón, desodorantes, cepillos de dientes de bambú o de cerdas de aguacate. La verdad es que está bien padre esta tienda, que pues bueno, fuimos poquito a poquito dándonos cuenta de todo el daño que damos a nuestro planeta con nuestras acciones y con lo que consumimos. Entonces, siendo un poquito más conscientes de esto al hacer van life, te das cuenta de todas las cosas que suceden. Vas a un lugar y ves lleno de plástico, de basura. Entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo para reducir mi impacto? Entonces de esto trata el Zero Waste, y esta tienda va muy enfocado a eso, así que está bien chida. Recordarán que hace unos días, bueno, no unos días, unas semanas, hice un video sobre los cuidados y la higiene para una mujer que vive de esta forma como un van life, y encontré esta tienda que se llama La Nature. Entonces ya había comprado mi cepillo de dientes aquí y también mi pasta, y la verdad es que todas las cosas que tienen aquí me agradan muchísimo, porque una, pues zero waste, dos, es que todo es pequeño y nos puede caber perfectamente a nuestro estilo de vida, y yo creo que esto hasta los mochileros les puede servir. Algo que encontramos que es el shampoo, y yo creo que les puede servir a todos, porque una, ya no vamos a utilizar más plástico, y segundo, que pues la verdad es que vean el tamaño. Shampoo sólido es lo de hoy. Nos queda súper bien, nos queda muy bien en los cruces de la combi. Entonces, Ramón le hace falta un cepillo de dientes y para dejarle el plástico. Quiero esto, ¿no? Yo soy fan de los popotes, pero hacen mucho daño los de plástico, así que estos hay de bambú aquí, de kit, y también hay unos de metal. Debemos decir que Ramón ya, o sea, por ejemplo, tiene un popote como cuando vas al cine y te compras como... Es un popote grueso, muy grandote, y lo uso y lo lavo y así, pero me llaman mucho la atención los de bambú. Entonces, digamos, para ya no seguir usando, bueno, seguiremos cuidando ese, pero no comprar más. No estar compre y compre. Podemos elegir esto, entonces está genial, y de verdad es que las cosas están muy pequeñitas. Vamos a darles un tour para que vean lo que hay en esta tienda, que increíble, ¿va? Y además hay muchas cosas también veganas, así que los que están en el lado del veganismo les va a encantar darse una vuelta por acá. Entonces, para todos los que andan en online, de verdad todo es pequeñito y les ayudará mucho. ¿Está bueno el cappuccino? Sí, está muy bueno. Hay muchas opciones. Sí, recordarán que ya tenemos algunos frascos en la combi. Si han visto nuestro Instagram, que hemos subido algunas fotos donde estamos reciclando nuestros frascos y poniendo algunas cositas, así que queremos nuevos frascos y queremos comer algo de hoy, así que vamos a elegir, no sé, mira, un ratatouille.
como que se me antoja. Pero a la vez no sé. Chop suey de carne. ¿Tú qué quieres? A mí se me hace ojos el chop suey de carne. No sé. No lo sé. O estofado argentino podría ser. Mira, este tiene chorizo argentino, cebolla, jengibre, ajo, aceite, tomate, cúrcuma, sal y pimienta. Oh, es muy difícil, quiero todos. Creo que estofado de argentino será. ¿Tú? Hay lasaña de carne, fuck, no sé. Estamos en el Parque España y llevamos ya varios días durmiendo aquí, ¿verdad? Sí. Ha sido bastante cool porque tenemos todo este parque para nosotros. Ardilla. Siempre le hace ardilla. Y pues bueno, estamos en el Parque España. Llevamos ya algo de tiempo aquí en la Ciudad de México. Y escogimos este lugar porque está bien chido hacer van life aquí, ¿verdad? Sí, realmente, como saben, nosotros somos de la ciudad, pero como tal, una cosa es vivir como van lifer en tu ciudad natal y otra cosa pues es en una casa donde siempre has estado. Es muy distinto. Decidimos elegir este lugar porque estuvimos como viendo algunas zonas, pero en la mayoría de las partes céntricas de la Ciudad de México hay parquímetros, entonces se nos complicaba eso. En las noches hay libre, como no me acuerdo qué horario vimos. De 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Pero suele pasar, por ejemplo, hoy hubo contingencia, entonces no podemos mover la combi. Entonces imagínense, en caso que nos haya tocado a lo mejor dormir donde teníamos libre de parquímetro, pero durante la mañana ya nos hubiera tocado, pues tendríamos que pagar eso y la verdad no hubiera sido como que tan cómodo. Y bueno, la verdad es que la tienda de la Natura nos encantó. Muchas cosas de ahí nos están funcionando y nos están sirviendo. Está súper chido. Y la verdad es que a pesar de que la ciudad tiene muchas cosas que hacen que se genere mucha basura, también hay otras en las cuales se puede todavía reciclar y se puede poner un granito de arena. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos ha gustado estar aquí como van lifers. Pero bueno, la verdad es que después del primer capítulo que nos despedimos del proyecto de Sigue la Combi, pues tomamos esa decisión, uno, porque no sabemos si en algún momento tengamos que decirle adiós a la combi por comodidades. Como saben, ya tomamos la decisión de no hacer más bien esto un viaje, ¿no? Entonces... Sí, que sea más allá de llegar al punto A, bueno, del punto A al punto B, que sea el típico, quiero irme de viaje y conocer todo el mundo. No, ahora ya se volvió como... O sea, sí nuestro queremos, modo de vida. Sí queremos conocer. No, y vamos a seguir en movimiento. No queremos tener esa prisa de ya tenemos mucho tiempo aquí, tengo que ir al siguiente punto y al siguiente destino. Porque no se trata de eso. Se trata de disfrutar el lugar donde estás, conocerlo realmente como es, y eso se da únicamente con tiempo. Entonces, la verdad es que después de Querétaro y que estuvimos en la Peña de Bernal, venimos para acá a la ciudad y estamos haciendo algunos proyectitos de los cuales el experimentar también la ciudad de este modo de vida es importante para pasar información a todos los que van a venir. Y más, por ejemplo, si tú nos estás viendo y eres extranjero, yo creo que te preguntarás, porque tenemos amigos como Ryan y Laura, que los hemos mencionado mucho y los queremos mucho, que para ellos la Ciudad de México es algo como un poco complicado por todos los ruidos,
por lo complicado que es estacionarse, y sin embargo encontramos esta alternativa de estar aquí en el Parque España estacionados, y la verdad es que, híjole, podrás escuchar mucho ruido en las noches y en el día pues obviamente te tendrás que acoplar, podrás cerrar tus cortinas y igual cerrar tu casa y estar adentro, y bueno, igual disminuye el ruido, pero de ahí en fuera la verdad es que el lugar está muy cómodo y sí creo que es posible poder seguir haciendo van life en la Ciudad de México. Y como en toda ciudad hay que tomar sus precauciones y no confiarse demasiado, porque ahí es cuando pasan los incidentes. Pero de ahí en fuera la verdad es que ha estado bien. Podemos decir que pasan muchas patrullas, y la otra es que, por ejemplo, de aquí Ramón rentó una bici. Oh, sí. Rentó una bicicleta, del cual hagan de cuenta que pagas... Bueno, es que hay unas bicis que, ¿cómo se llaman? Que ya tienen muchos años aquí en la ciudad. Ecobici. Las ecobicis. Yo la verdad es que nunca saqué una, por lo que supe, porque tenías que tener tu credencial y, bueno, como unas tantas cosas. Es como una membresía. Entonces por eso nunca la saqué. Pero, por ejemplo, están ya otras nuevas empresas, de las cuales, por ejemplo, estas bicis que la que rentó ayer Ramón. Mocobike se llama, o Mobike o algo así. Mocobike. Pues ahora es mucho más fácil con esta aplicación, se llama Mobike, y bajas la aplicación a tu celular y tienes dos opciones. Una es rentarlas por cada 20 minutos y eso te cuesta 10 pesos. O tomar como el plan mensual, que cuesta 69 pesos. Y igual si no te quedas todo el mes te conviene. Tienes viajes ilimitados, entonces aunque estés una semana o algunos días, te conviene el plan mensual de 69 pesos. Sí, o sea, por ejemplo, si te llegas a quedar en la ciudad, porque para esto, déjenme, o sea, decirles que estas bicis, o sea, tú tomas una porque te la encuentras en tal punto, suponiendo, puede ser hacia el inicio de... Entonces la tomas y si te mueves, no sé, hasta donde tú quieras de la ciudad, alguna parte, la dejas y entonces termina ahí. Ajá. Pero puedes en la aplicación buscar, ¿no? Puedes ver dónde están las bicis más cercanas y todo eso. Entonces está súper bien porque, pues, si no traes bici en tu casa rodante, pues está súper padre. Te puedes mover en esta zona donde estamos, te queda cerca Todo. Pues la Condesa, Todo la Roma, y puedes ver muchas cosas padrísimas, el centro te queda cerca. Ahora que si no quieres pedalear tanto y nada más quieres como que tomar un pequeño empuje, puedes llegar hasta el metro. Hasta el metro, entonces... Sí, el metro es la maravilla del mundo moderno. Entonces imagínate, puedes estacionar tu carro aquí, te vas un ratito en bici. Sí, el metro, de hecho, de aquí donde estamos, el metro está a 5 minutos. Y para llegar de ahí al Zócalo serán unos 10 quizás. Exacto, entonces yo creo que la verdad elegimos muy buen lugar. Nuestros familiares obviamente nos preguntan, y amigos así como, ¿por qué se duermen ahí? ¿No tienen miedo? La verdad es que el hecho de tener también internet libre, pues puedes ver Netflix en las noches, puedes trabajar. En la parte donde nos estacionamos tratamos que le diera sol al panel, entonces podemos tener suficiente carga para los aparatos, así que... Sí. Cuco puede salir. Con respecto a lo del miedo, pues es como todo, ¿no? O sea, Sí. es igual aquí en la Ciudad de México que en la ciudad de Oaxaca o en Veracruz. Es que por lo general recordarán todos que le tenemos un cierto miedo a las ciudades. Y obviamente no es tan cómodo como cuando estás en playa, o sea, puedes literal acampar y en la ciudad no es legal acampar, entonces no puedes sacar tus sillas y cocinar afuera, o sea, no puedes hacer lo mismo que a lo mejor hacíamos en Peña de Bernal, en Oaxaca, no puedes hacerlo. O sea, no puedes porque no está permitido legalmente, y dos, no puedes porque es incómodo, porque la gente pasa, se te queda viendo, y porque además está sucio, o sea, realmente las ciudades, a mi modo de verlo, sí, son sucias, entonces... Sí, es muy difícil de mantener esta ciudad limpia. Y mantenerse uno limpio viviendo en su van en la ciudad también es un tema. Debemos de decir que si tú eres extranjero y quieres venir para acá, tienes los mercados, o sea, o si eres de otra parte de la República, tienes mercados cerca, aquí. Ajá. Puedes comprar, también hay supermercados.
Hay, ya vieron, bueno, lo que es La Natura, que también pueden conseguir comida vegana. Tienen bastantes apps para pedir comida. Hay apps para lavanderías, hay restaurantes. Híjole, la verdad es que para hacer van life aquí, yo creo que para echarte un mes no tendrías problema. Aquí, yo Sí, le no es apostaría problema. más aquí. Igual podrías conseguir una membresía de un gimnasio Exacto, por eso un iba a decir. mes y ahí ocupar para bañarte, ir al baño, Hacer hacer ejercicio, etcétera. Que bueno, el parque en algún lugar de por acá tiene aparatos para hacer ejercicio al aire libre. Y aparte hay bebederos, como lo vieron. Entonces, la verdad es que está muy cool. Está muy cool. La Súper. verdad es que yo estoy muy a gusto. Pero obviamente no es lo mismo disfrutar la montaña que una ciudad. Pero también tiene su encanto y también hay que saber cómo disfrutarla. Porque la Apreciarlo. Ciudad de México es realmente... Majestuosa. Sí, o sea, todo lo encuentras, si necesitas algo de tu carro, mecánico, o sea, todo De lo lo que encuentras, sea lo puedes todo. encontrar. Entonces, la verdad es que este tiempo de nosotros, ahora acá en la ciudad, ha sido agradable, viviendo en la combi. Y pues bueno, la verdad es que no sabemos qué nos espera. La verdad no sabemos qué nos espera. Estamos terminando algunos pendientes aquí, tanto de trabajo como de la combi. Y como sabrán, la verdad es que no es tan fácil cuando llegas en un punto de que ves a tu familia y tus amigos y otra vez decir adiós. Creo que nos costó más trabajo ahora. ¿O tú qué dices? Sí, es reacostumbrarse a vivir en la combi y decir adiós también a tus amigos y familia. Ajá. Entonces, les agradecemos a todos los que han visto los videos. La verdad es que el primer capítulo narramos todo lo que fue la temporada pasada y estamos muy contentos. Así que bueno, pues esperen el siguiente video. Y pues para los que se preguntan si es posible hacer van life en la Ciudad de México, sí es posible. Y pues bueno, recuerden visitar nuestras redes sociales. Vayan a Patreon, únanse al crew de Patreon, Nos ayudarían muchísimo. porque van a tener todo el contenido que hay detrás de las cámaras, todo el lado B, todos los tips, todos los tutoriales, un montón de cosas que a Y nosotros... además se viene algo muy padre, que poco a poco se los iremos mostrando, un proyecto que traemos, que va a ayudar mucho a la comunidad viajera en general, Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, por favor, dale like, suscríbanse y pues nos vemos pronto a ver en dónde estaremos. Bye.